La madrastra envió cruelmente a su hijastro a dormir a la calle. El padre tuvo que volver a casa temprano, y lo que él hizo al ver aquella escena fue inconcebible. La noche había caído sobre la ciudad como un velo estrellado, trayendo consigo una brisa que susurraba entre las hojas de los árboles alineados a lo largo de la acera. Carlos, un hombre de porte distinguido y mirada pensativa, llevaba a su hijo, Luca, a través de los caminos iluminados de la ciudad, hasta que llegaron frente a un restaurante modesto, pero acogedor, cuyas luces amarillas lanzaban una invitación silenciosa a los que pasaban. «Este lugar», comenzó Carlos con una voz suave pero cargada de emoción. «Bueno, a tu madre le encantaba venir aquí. Decía que la paella era la mejor que había probado en toda su vida». El recuerdo pareció traer una sonrisa a su rostro, un gesto de nostalgia y cariño que no pasó desapercibido para Luca. Luca, mirando el restaurante con ojos curiosos, intentaba imaginar a su madre allí, riendo y compartiendo momentos que ahora solo resonaban en las memorias de Carlos. «Papá», dijo él, su voz pequeña pero llena de interés. «¿Cómo era mamá cuando venía aquí? ¿Hablaba mucho? ¿Reía?» Las preguntas de Luca eran simples pero profundas, intentando de alguna manera conectarse con la mujer que sabía era tan importante, pero cuya presencia era un vacío en su propia vida. Carlos suspiró, un sonido cargado de tantas historias y sentimientos no dichos. Ella era el alma de la fiesta, Luca, siempre contando historias, siempre con una risa lista. Tenía esa habilidad de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales, incluso cuando el cáncer empezó a atacarla, ¿sabes? La respuesta de Carlos no solo pintó una imagen vívida de la personalidad de su difunta esposa, sino que también ofreció a Luca un vistazo del amor incondicional que Carlos aún albergaba por ella. Mientras se acomodaban en una mesa cerca de la ventana, Carlos no pudo evitar notar las pequeñas cosas que permanecían iguales desde la última vez que visitó el lugar con su esposa. El mismo mesero que siempre los atendía con una sonrisa cálida, los mismos platos pintados a mano decorando las paredes, una cápsula del tiempo que guardaba momentos de alegría y tristeza. «Luca», comenzó Carlos, su voz ahora llevando un peso diferente, «hay algo importante de lo que necesitamos hablar». Luca, sintiendo la seriedad en el tono de su padre, volvió toda su atención hacia él, sus ojos reflejando la luz de las velas sobre la mesa. «Conocí a alguien, Luca, su nombre es Isabela. Es una mujer maravillosa y necesito decirte que estamos pensando en casarnos». Las palabras de Carlos eran cuidadosas, elegidas con la esperanza de transmitir no solo la novedad, sino también el respeto y el amor que aún tenía por la memoria de su madre. Observaba atentamente la reacción de Luca, buscando señales de cómo su hijo estaba procesando la noticia. Luca, por su parte, quedó en silencio por un momento, digiriendo las palabras de su padre. Su joven corazón estaba lleno de emociones conflictivas. La curiosidad sobre Isabela, la sorpresa ante la noticia del matrimonio y, en algún lugar más profundo, un temor tenue de perder el lugar especial que tenía en la vida de su padre. «¿Isabela es buena, papá?». Su pregunta era simple, pero detrás de ella había una necesidad de seguridad, de saber que la llegada de Isabela no disminuiría el amor y la atención que Carlos tenía por él. Carlos, percibiendo la vulnerabilidad detrás de la pregunta de Luca, extendió la mano y sostuvo gentilmente la de su hijo. «Ella lo es, Luca, y está muy emocionada por conocerte. Pero quiero que sepas, nada cambiará lo que tenemos. Siempre serás lo más importante para mí, no importa qué suceda». Las palabras de Carlos fluían con una sinceridad profunda, intentando calmar los miedos de su hijo y asegurarle el lugar inalterable que ocupaba en su corazón. «Esto no nos separará, Luca, de hecho espero que pueda traernos aún más felicidad. ¿Te gustaría conocerla?». Luca, aún un poco inseguro pero confiando en la palabra de su padre, asintió lentamente, la complejidad de sus sentimientos reflejada en sus ojos. «Me gustaría, sí. Si tú crees que es buena, entonces yo también puedo llegar a quererla». Su respuesta, aunque cautelosa, era un paso hacia la aceptación, impulsada por la confianza que tenía en el amor y en el juicio de Carlos. Carlos sonrió aliviado y animado por la respuesta de Luca. Sabía que los próximos pasos no serían fáciles, que habría desafíos que enfrentar mientras intentaban tejer una nueva vida juntos.
Pero en ese momento, dentro de ese restaurante que guardaba tantos recuerdos, Carlos sintió una chispa de esperanza. Va a ser una nueva aventura para nosotros, Luca, y prometo, estaremos juntos en cada paso del camino. Entonces, tras el inicio de la cena haber proporcionado un momento de conexión entre Carlos y Luca, la atmósfera del restaurante, aún acogedora, comenzaba a ser llenada por una nueva expectativa. Carlos, con la mirada fija en la entrada del lugar, señaló a Luca que alguien importante estaba a punto de llegar. Luca, notando la ansiedad sutil de su padre, se preparó internamente para el encuentro que podría cambiar su vida familiar para siempre. No tardó mucho para que Isabela hiciera su entrada vestida de manera elegante, con una sonrisa que intentaba iluminar el ambiente, pero no alcanzaba el mismo resultado que la madre de Luca. Carlos se levantó inmediatamente, su rostro iluminado por una sonrisa genuina mientras Isabela se acercaba. «Luca, quiero que conozcas a Isabela», dijo Carlos, presentándolos con una voz que llevaba una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Isabela, este es mi hijo, Luca». Isabela extendió la mano hacia Luca, su sonrisa permaneciendo fija. «Es un placer finalmente conocerte, Luca. Tu padre me ha hablado mucho sobre ti». Sus palabras, aunque respetuosas, llevaban una ligereza que no parecía sincera, algo que Luca, aún joven, percibió intuitivamente. Luca, a su vez, aceptó su mano respondiendo con educación. «Un placer conocerte, Isabela». Su tono era respetuoso pero reservado, una defensa sutil erigida contra la intrusión no familiar en su vida, que hasta entonces había sido compartida solo con Carlos. Mientras Isabela se sentaba, la conversación se dirigía hacia temas generales, Carlos haciendo lo posible por suavizar la atmósfera, intercalando la conversación con preguntas y comentarios que buscaban incluir a Luca. Sin embargo, bajo la superficie de la cordialidad, fluían corrientes más profundas. Isabela, aunque sonriente y comprometida, escondía sus verdaderos sentimientos, un torbellino de resentimiento e impaciencia que solo ella conocía. «Él es solo un niño, Isabela», pensaba, observando a Luca con una sonrisa que le costaba mantener. «Pero un niño que está en mi camino. Carlos necesita entender que nuestro futuro juntos es lo que más importa, si no, este muchacho terminará causando problemas». Estos pensamientos ocupaban su mente mientras conversaba, una máscara de afecto e interés ocultando sus verdaderas intenciones. Luca, sintiendo la tensión en el aire, se mantenía observador. Sus respuestas a Isabela y Carlos eran medidas y cuidadosas. Quería creer en las buenas intenciones de Isabela, quería ver a su padre feliz, pero algo en el fondo de su mente lo alertaba a ser cauteloso, para proteger no solo a sí mismo, sino también la memoria de su madre y la relación que tenía con Carlos. Carlos, percibiendo la dinámica sutil que se desarrollaba ante él, se sentía dividido entre la alegría de tener a Isabela a su lado y la preocupación por cómo Luca estaba procesando todo esto. «Necesitan tiempo para conocerse», pensaba Carlos intentando tranquilizarse. «Con el tiempo estoy seguro de que Luca verá a Isabela como yo la veo». La cena llegó a su fin. Después de despedirse de Isabela, Carlos y Luca siguieron camino de vuelta a casa. La noche estaba tranquila, con una brisa suave que lo hacía todo más calmado. Caminando al lado de su hijo, Carlos quería asegurarse de que Luca estuviera bien con todo lo que estaba sucediendo. «Luca, sé que hoy fue un día lleno de novedades. Solo quiero que sepas que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿está bien?» Intentaba mantener el tono ligero, pero era visible su preocupación. Luca, con las manos en los bolsillos, miró a su padre. «Está bien, papá. Lo entiendo. Es solo extraño pensar en tener a alguien nuevo en casa, ¿sabes?» Su honestidad mostraba que, a pesar de ser un niño, tenía sus propios temores y dudas sobre los cambios que estaban por venir. Carlos se detuvo por un momento mirando a Luca con seriedad. «Te entiendo, Luca, pero te prometo nada va a cambiar entre nosotros. Isabela es buena y creo que con el tiempo a ti también te gustará». Intentaba asegurar a Luca, mostrando que independientemente de todo su relación era la prioridad. Luca dio una media sonrisa, un poco más tranquilo con las palabras de su padre. «Ok, papá, lo intentaré. Por ti». Su respuesta mostraba que, incluso con reservas, estaba dispuesto a dar una oportunidad a la nueva situación por el amor y confianza que tenía en su padre. Cuando llegaron a casa,
La conversación en el restaurante parecía lejana, pero las decisiones y promesas hechas allí permanecían vivas en sus mentes. «Vamos a dormir, es tarde, mañana es otro día y tenemos mucho que hacer», dijo Carlos, intentando traer un poco de normalidad de vuelta a su rutina. Luca asintió, subiendo las escaleras hacia su habitación. «Buenas noches, papá», dijo él, antes de desaparecer en el corredor. Carlos se quedó ahí parado por un momento, mirando hacia las escaleras, pensando en su hijo. «Buenas noches, Luca», respondió él, aunque sabía que Luca ya no podía oírlo. Cerró la puerta principal, apagó las luces y subió las escaleras, listo para enfrentar lo que el mañana traería para él y para Luca juntos. En la quietud de la noche, la habitación de Luca se convertía en un refugio de pensamientos y sombras suaves. Recostado en su cama, con los ojos fijos en las estrellas adhesivas que brillaban débilmente sobre él, Luca se sumergía en reflexiones profundas. ¿Le caeré bien a Isabela o soy solo un obstáculo para ella? ¿Cómo afectará esto a mi papá y a mí? Estas preguntas resonaban en su mente, entrelazadas con la esperanza de un futuro armonioso, aunque marcadas por una inquietud que no encontraba descanso. Con la llegada de la mañana, la luz suave del sol invadía la habitación, anunciando un nuevo día. Luca, despertando a la realidad de ese amanecer, se vistió con pensamientos aún confusos por la incertidumbre de la víspera del anuncio del compromiso de su padre. Al bajar las escaleras, el encuentro con Isabela, que ya estaba allí intentando integrarse a la rutina matutina de la casa, trajo un peso silencioso a su corazón. Ella ya parece ser parte de aquí, como si siempre hubiera estado a nuestro lado. «Luca, ven a desayunar», lo llamó Carlos, intentando calentar el ambiente con su sonrisa. Luca se acercó, forzando una sonrisa en respuesta al saludo superficial de Isabela. «Buenos días, Luca, ¿cómo fue tu noche?» Sus palabras, aunque gentiles, no sonaban sinceras a los oídos de Luca. La propuesta de un paseo al parque, hecha por Carlos durante el desayuno, fue recibida con hesitación por Luca, quien mencionó tener tareas de casa para completar. Sin embargo, ante la insistencia de su padre, Luca cedió, aún reticente. «Está bien, vamos entonces». Durante el viaje, Isabela intentaba involucrar a Luca en la conversación, pero sus intentos parecían vacíos. Pronto desistió y pensaba para sí misma: «Tendré que hablar con Carlos sobre darle una solución a Luca. No puede ser una constante en nuestras vidas. Necesitamos espacio», planeaba Isabela, observando a Luca por el retrovisor, ya maquinando formas de minimizar la presencia del niño en sus momentos juntos. Al llegar al parque, la animación de Carlos era evidente, pero Luca se sentía fuera de lugar, aún preocupado por sus tareas y por la dinámica familiar que cambiaba. Isabela, por su parte, continuaba desempeñando su papel, aunque sus miradas hacia Luca revelaban una intención de alejarlo, de alguna manera para asegurar más privacidad con Carlos. «Definitivamente está ocupando mucho de nuestro tiempo. Necesito más momentos solo con Carlos, sin interrupciones», reflexionaba Isabela mientras caminaban por el parque, delineando un futuro en el que Luca cuestionaba su lugar al lado de su padre. A medida que el día avanzaba, Carlos, percibiendo el ambiente tenso que se formaba entre Luca e Isabela, decidió aliviar la atmósfera con una propuesta aparentemente inocente. «¿Qué tal si nos tomamos un helado los tres? Voy allá a la caseta». Su tono era de pura intención de hacer el día más ligero, dejando a Luca e Isabela juntos, con la esperanza de que pudieran entenderse mejor en su ausencia. Luca vio en la salida temporal de su padre una oportunidad para intentar conectarse con Isabela, quizás incluso encontrar un terreno común donde pudieran entenderse. Tomando aire, se volvió hacia Isabela, reuniendo el valor para abrir su corazón. «Isabela, sé que las cosas han sido un poco extrañas, pero mi madre, ella siempre quiso que papá fuera feliz. Yo también quiero eso, solo estoy intentando acostumbrarme a todo». Isabela, cuya paciencia ya estaba agotándose, respondió con una grosería que no había pretendido. «Luca, la vida no solo es sobre lo que tú quieres o lo que tu madre quería. Todos debemos seguir adelante y hacer lo que es mejor para nosotros». Su voz llevaba un peso que era demasiado para la situación, un reflejo involuntario de sus propias frustraciones y del deseo de afirmar su lugar en la nueva configuración familiar.
El impacto de las palabras de Isabela golpeó a Luca como un golpe, haciendo que se replegara, tanto emocional como físicamente. La sinceridad y vulnerabilidad que había mostrado fueron recibidas con una dureza que le hizo cuestionar si había algún lugar para él en este nuevo arreglo. Dándose cuenta del efecto de sus palabras, Isabela rápidamente entendió que había ido demasiado lejos. Luca, lo siento. No quise decirlo de esa manera, es solo que a veces el cambio es difícil para todos nosotros. Su intento de redimirse sonaba sincero, a pesar de que el interés era más en complacer a Carlos que en hacer las paces con Luca, pero el daño ya estaba hecho. Luca, aunque escuchaba sus disculpas, no podía simplemente olvidar lo que había sido dicho. Cuando Carlos regresó, cargando 3 helados y una sonrisa, encontró a un Luca visiblemente perturbado y a una Isabela incómodamente consciente de su error. El cielo que antes prometía un día soleado ahora estaba cubierto por nubes grises, reflejando perfectamente el cambio de atmósfera entre ellos. «Vamos, parece que el tiempo va a cambiar. Mejor volvamos», sugirió Carlos, notando el silencio inusual entre Luca e Isabela. Aprovechando la ocasión, Luca estuvo de acuerdo de inmediato, esperanzado de que el regreso a casa marcara también el regreso de Isabela a su propio hogar. «Sí, vamos. Isabela, tal vez sea mejor que tú también vayas a tu casa», dijo él, intentando ocultar la amargura en su voz. Carlos, sin embargo, estaba ajeno a la tensión entre los dos y al malestar de Luca con la presencia de Isabela. Con una sonrisa anunció: «De hecho, le pedí a Isabela que se quedara esta noche con nosotros. Va a ser bueno, ya verán». Su alegría y optimismo no encontraron eco en el corazón de Luca, quien se sintió aún más desplazado e incomprendido. La caminata de vuelta al coche estuvo marcada por un silencio pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luca, especialmente, se sentía cada vez más aislado, su intento de establecer una conexión con Isabela habiendo resultado en más dolor y confusión. La perspectiva de que Isabela pasara la noche en su casa, un lugar que hasta entonces era su refugio seguro, ahora parecía invadido por una presencia que no podía aceptar. Cuando llegaron a casa, la atmósfera aún estaba cargada con la tensión del parque. Carlos, ajeno a la complejidad de los sentimientos de Luca, decidió compartir una noticia que, para él, simbolizaba un nuevo comienzo feliz. «Bueno, creo que es un buen momento para contarles. Isabela se mudará aquí pronto, vamos a empezar una nueva fase juntos». Su entusiasmo era evidente y esperaba que esta novedad trajera una reacción positiva de Luca. Isabela, con un brillo en los ojos, aprovechó el momento para expresar sus sentimientos. «Estoy tan feliz de comenzar esta nueva etapa con ustedes. Significa mucho para mí que podamos compartir nuestras vidas». Su voz temblaba ligeramente con la emoción, pero por dentro sus pensamientos eran bastante diferentes, especialmente respecto a Luca. «Una vez que me mude, las cosas tendrán que cambiar. Este niño necesita aprender su lugar. No toleraré interferencias en mi felicidad». Carlos, notando la hesitación de Luca, añadió: «Luca, espero que recibas a Isabela con respeto y abras tu corazón hacia ella. Vamos a ser una familia». Puso su mano en el hombro de Luca, intentando transmitir seguridad y confianza. Luca, sintiéndose cada vez más acorralado por esta nueva realidad que se imponía, solo asintió sin mucha convicción. «Está bien, papá. Lo intentaré». Su respuesta era baja, reflejando la confusión y el descontento que burbujeaban dentro de él. Por la noche, con la casa envuelta en la calma habitual, Carlos dio las buenas noches a Luca e Isabela, que permanecían en la sala. Luego, subió las escaleras a su habitación para descansar, confiando en que su hijo y su futura esposa se llevarían bien por una noche solos. Una decisión algo equivocada. Luca estaba absorto en la televisión, uno de los pocos confortes que aún sentía tener bajo control. Isabela, observando por un momento, decidió que era hora de imponer una de sus preferencias. «Luca, cambia el canal, por favor. Quiero ver algo más interesante que estos dibujos animados infantiles. Sin ofender, pero eso es demasiado infantil incluso para ti». Luca se volteó para mirarla, sorprendido y un poco irritado. «Pero mi papá siempre me deja ver lo que quiero los sábados. Es la única noche de la semana que tengo libre de actividades escolares y siempre la disfruto mucho», replicó,
la frustración del día haciendo que su voz sonara más firme. Isabela, sin querer ceder, respondió con igual firmeza. Bueno, ahora las cosas van a empezar a cambiar por aquí, y creo que deberías empezar a acostumbrarte a eso. Después de todo, yo no soy como tu madre era y ciertamente no te daré todas esas libertades que ella probablemente te daba. Tienes que aprender a obedecerme cuando te lo diga, así como tu padre lo mencionó. La discusión entre ellos escalaba, cada uno defendiendo su punto de vista con una intensidad que reflejaba no solo la cuestión banal de la elección del canal, sino toda la complejidad de las emociones y conflictos que se habían acumulado a lo largo del día. Isabela, determinada a establecer su posición en la nueva configuración familiar, y Luca, luchando por mantener algún sentido de normalidad y control sobre su vida, se encontraban en un punto muerto. No puedes simplemente llegar y cambiarlo todo. Esta sigue siendo mi casa también, vivo aquí con mi papá y definitivamente lo conozco desde mucho más tiempo que tú, y él nunca te querrá como me quiere a mí. Creo que eso es lo que tanto te molesta, puedes admitirlo. Luca protestó, la voz cargada de emoción. Después del enfrentamiento con Isabela, la tensión en la sala se volvió insostenible. Las palabras de Luca, cargadas de emoción y desesperación, resonaban en las paredes, pero no encontraban comprensión en el corazón de Isabela. Necesitas aprender a respetar las nuevas reglas de la casa, Luca. Si no puedes hacer eso, quizás sea mejor que te quedes fuera de ella por un tiempo. Toma un abrigo, esta noche dormirás afuera. Y ni pienses en decirle a tu papá sobre esto, de todos modos, él estaría de acuerdo conmigo después de todo lo que has dicho, dijo Isabela, con una firmeza que no dejaba lugar a réplicas. Carlos, desafortunadamente, no estaba presente para mediar o suavizar la situación, dejando a Luca sin defensa contra la autoridad que Isabela intentaba imponer. Desorientado y sintiéndose profundamente injusticiado, Luca tomó su chaqueta y salió de la casa, la puerta cerrándose detrás de él con un sonido que marcó el inicio de una noche larga e incierta. La brisa de la noche tocaba su rostro, mezclándose con las lágrimas que insistían en caer. Caminó sin dirección, las calles familiares ahora pareciendo extrañas y hostiles, reflejando la turbulencia de sus sentimientos. Perdido en pensamientos y sin saber a dónde ir, Luca se encontró vagando por los alrededores de la casa, cada paso aumentando su sensación de abandono. La idea de que su propia casa, el único refugio que siempre conoció, se había convertido en un lugar del cual fue expulsado, era demasiado para él. Se sentó en una acera abrazando sus rodillas, intentando encontrar alguna solución, cualquier solución. Entonces fue cuando doña Clara, la anciana vecina de Carlos, conocida por su bondad y sabiduría, lo avistó desde la ventana de su casa. Sin dudarlo, se acercó a él, su paso firme y acogedor cortando la frialdad de la noche. «Luca, querido, ¿qué haces aquí afuera a estas horas?» Su voz era atenta, y su mirada transmitía una preocupación genuina que Luca no había encontrado en mucho tiempo. Sorprendido por ser descubierto en un momento tan vulnerable, Luca intentó secar las lágrimas y recomponerse. Pero la gentileza de doña Clara lo hizo abrirse casi inmediatamente. «Me echaron de casa», confesó, la voz ahogada por la emoción. «No sé qué hacer, doña Clara. Parece que ya no tengo lugar allí». Doña Clara, con un suspiro de tristeza por el niño frente a ella, no lo pensó dos veces. «Ven, te quedarás conmigo esta noche. Nadie debería estar expuesto así al frío de la noche, solo, mucho menos un niño». Su determinación no dejaba espacio para argumentos. Y así Luca la siguió al interior de su casa, un lugar acogedor que parecía abrazarlo con calor y seguridad. Una vez acomodado en el sofá de la sala de doña Clara, envuelto en una manta caliente que ella le ofreció para quitar el frío que había enfrentado afuera, Luca sentía una mezcla de alivio y desolación. Doña Clara se sentó a su lado, ofreciendo no solo una oreja atenta, sino también palabras de confort y sabiduría. «Sabes, Luca, la vida a veces nos pone en situaciones difíciles, pero es cómo las enfrentamos lo que muestra nuestra verdadera fortaleza. Eres más fuerte de lo que crees». Las horas pasaban mientras doña Clara compartía historias de su propia vida, ejemplos de resiliencia y superación que ayudaban a Luca a ver su situación bajo una nueva luz. «Siempre tienes una elección, Luca. Siempre puedes elegir cómo reaccionar ante las adversidades. Y recuerda,
Nunca estás solo. La noche con doña Clara fue una bendición inesperada para Luca, un oasis de paz y comprensión en medio de la tormenta de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien genuinamente se preocupaba y entendía su dolor. Las palabras de doña Clara, llenas de amor y sabiduría, plantaron semillas de esperanza y resiliencia en el corazón de Luca, enseñándole que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay forma de encontrar la luz. Después de una noche de consejos y confort, Luca, ya más tranquilo pero aún cargando el peso de la situación en sus hombros, hizo un pedido especial a doña Clara antes de entregarse al sueño. Doña Clara, ¿podría despertarme antes de que amanezca por completo? Necesito volver a casa y no quiero causar más problemas a mi papá. Sus ojos reflejaban la determinación de enfrentar lo que viniera, pero también el deseo de proteger a su padre de más preocupaciones. Doña Clara, aunque reticente y consciente de que Carlos debía ser informado sobre lo sucedido, no pudo dejar de acceder a la solicitud de Luca. Entendía la complejidad de los sentimientos del niño y su deseo de no perturbar aún más el equilibrio de su hogar. Está bien, Luca, te despertaré, pero sabes, tu padre necesita saber lo que pasó. No está bien que tengas que enfrentarte a esto solo. Su voz era suave, pero firme, reflejando su preocupación no solo por Luca, sino por la relación entre padre e hijo. Después de que Luca se durmiera en el sofá, doña Clara se retiró a su propio cuarto, pero el sueño parecía eludirla. Sentada en el borde de su cama, reflexionaba sobre los eventos de la noche. La situación en la que Luca se encontraba la preocupaba profundamente. ¿Cómo puede una familia llegar a este punto?, se preguntaba, pensando en el dolor que tanto Luca como Carlos debían estar sintiendo. El corazón de doña Clara estaba pesado, no solo por la situación de Luca, sino por la impotencia que sentía al no poder hacer más para ayudarlos. Sabía que la llegada de Isabela había cambiado la dinámica familiar de una manera que Carlos, posiblemente cegado por el amor, no podía ver. Carlos necesita abrir los ojos a lo que está sucediendo en su propia casa. Luca es solo un niño y ya carga con tantas responsabilidades. Los pensamientos de doña Clara eran interrumpidos por la preocupación de cómo Luca, tan joven, estaba aprendiendo a manejar conflictos que estaban más allá de su capacidad de resolver solo. Doña Clara también se preocupaba por el futuro. ¿Qué pasará cuando Luca vuelva a casa? ¿Isabela se dará cuenta del error de sus acciones? ¿Carlos entenderá por lo que está pasando su hijo? Sabía que la mañana traería consigo la necesidad de enfrentar estas preguntas, y el peso de esa responsabilidad la mantenía despierta. Reflexionando sobre su propia vida y las muchas tormentas que ya había enfrentado, doña Clara reconocía la importancia de tener a alguien en quien apoyarse. Todos necesitamos una mano que sostener en los momentos difíciles. Luca y Carlos necesitan reencontrar esa conexión antes de que sea demasiado tarde. La sabiduría acumulada en sus años le decía que la comunicación y el entendimiento mutuo eran las claves para superar cualquier adversidad. La noche pasó lentamente para doña Clara, cada hora marcada por reflexiones sobre cómo podría ayudar a guiar a Carlos y Luca de vuelta el uno al otro. Cuando finalmente llegó la hora de despertar a Luca, lo hizo con una sensación de tristeza, sabiendo que el niño estaba regresando a una casa donde se sentía un extraño. Mientras Luca se preparaba para salir, doña Clara lo abrazó fuertemente. «Recuerda, Luca, siempre tendrás un lugar aquí y encontraremos una manera de resolver esto juntos, ¿está bien?». Sus últimas palabras fueron un faro de esperanza en el corazón del niño, una promesa de que no estaba solo, no importa cuán difícil pareciera la situación. En el sereno suave antes del amanecer, Luca dejó la casa de doña Clara, los primeros signos del alba tiñendo el cielo de colores suaves. Su corazón estaba pesado, cada paso de regreso a casa resonando con los conflictos e incertidumbres que lo esperaban. ¿Se habrán dado cuenta de que salí? ¿Qué diré si preguntan dónde estuve? Los pensamientos giraban en su mente, una tormenta de dudas y miedos que intentaba en vano organizar. La caminata de regreso a casa pareció durar una eternidad, cada metro recorrido aumentando su ansiedad. Doña Clara cree que las cosas pueden mejorar, pero ¿cómo? Después de lo que pasó, nada será como antes. Su mente oscilaba entre la esperanza que venía de las palabras de doña Clara y la dura realidad de su situación actual.
Al llegar a casa, Luca encontró la puerta delantera cerrada con llave, un recordatorio cruel de que, de alguna manera, se había convertido en un extraño en su propio hogar. Silenciosamente, sacó la llave de repuesto escondida bajo la maceta, un secreto compartido solo entre él y su padre, y entró, el silencio de la casa envolviéndolo como una niebla fría. Todos aún estaban durmiendo, lo que le dio un breve alivio. No estaba listo para enfrentar las preguntas, las explicaciones, la posibilidad de más rechazo. Se acostó en el sofá, el tejido familiar bajo su cuerpo brindándole un pequeño consuelo. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en una foto de su madre, colocada con cariño en un marco en la mesita al lado del sofá. La sonrisa de ella, preservada en la fotografía, parecía transmitir amor y seguridad, cosas que Luca sentía que faltaban drásticamente en su vida ahora. «Creo que estás siendo reemplazada, mamá», susurró Luca a la foto, la tristeza envolviendo sus palabras como una capa. Tomó el pequeño marco, sosteniéndolo cerca de su corazón, un intento de conectarse con la memoria de un tiempo más feliz, un tiempo antes de la llegada de Isabela, antes de sentir que su lugar en la familia estaba siendo usurpado. Tumbado en el sofá con la foto de su madre apretada contra él, Luca permitió que las lágrimas fluyeran, cada una llevando el dolor, el miedo y la soledad que intentaba esconder. Lloraba suavemente, cuidadoso de no despertar a nadie, pero dentro de él un huracán de emociones rugía fuerte. Era una mezcla de duelo por la madre que había perdido, miedo por el futuro incierto y un sentimiento profundo de abandono. Isabela fue la primera en despertar esa mañana, movida quizás por un instinto o una inquietud interna que la hizo levantarse más temprano de lo habitual. Mientras bajaba las escaleras, los primeros rayos de luz del día empezaban a invadir la sala, revelando la figura solitaria de Luca, aún tumbado en el sofá, con rastros de lágrimas recientes marcando su rostro. Al verlo en esa condición, un destello de irritación cruzó su rostro. «¿Qué es esto ahora? ¿Por qué estás llorando?». Su voz, aunque baja, llevaba una aspereza totalmente inapropiada para la situación. Luca, sorprendido y aún más vulnerable ante la súbita presencia de Isabela, se replegó aún más en sí mismo. El consuelo que buscaba en la imagen de su madre se disipó en el aire frío de la mañana, reemplazado por una sensación de exposición y juicio. Sin fuerzas ni deseos de explicar sus sentimientos, murmuró un nada casi inaudible, desviando la mirada lejos de ella. Isabela, interpretando el silencio de Luca como desobediencia o simple terquedad, reforzó su posición con un tono aún más duro. «Bueno, entonces traga ese llanto. No tenemos tiempo para dramas aquí». Sus palabras, destinadas a imponer orden o quizás simplemente a cerrar el asunto, solo sirvieron para profundizar la división entre ellos. Luca, sintiendo el peso de cada palabra como un golpe físico, secó las lágrimas con el dorso de sus manos, un intento de ocultar su vulnerabilidad y de alguna manera recuperar un fragmento de dignidad. Se levantó del sofá, el cuadro de su madre aún firme en sus manos, como si fuera un escudo contra la frialdad de Isabela. Fue en ese momento que Carlos bajó las escaleras, completamente ajeno a la tensión que impregnaba el aire. «Buenos días». Su voz, llena de optimismo matinal, contrastaba fuertemente con el ambiente sombrío que se había instalado en la sala. «Vamos a la cocina, voy a preparar algo especial para el desayuno». Su sonrisa era genuina, una invitación a la normalidad y a la unidad familiar que tanto deseaba preservar. Luca, intentando recomponerse, siguió a su padre hasta la cocina, el corazón aún pesado, pero agradecido por la interrupción. Isabela, manteniendo una fachada de calma, también se unió a ellos, aunque el aire entre ella y Luca estaba cargado con el residuo de su confrontación anterior. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por los comentarios esporádicos de Carlos sobre el día que comenzaba. Luca apenas tocaba la comida, perdido en sus propios pensamientos, mientras que Isabela mantenía una conversación forzada con Carlos, evitando cualquier interacción directa con Luca. Carlos, sintiendo la tensión que pesaba en el aire como una neblina densa, había imaginado que su sugerencia de un día juntos podría ser la clave para deshacer los nudos que se formaban en su familia. Sin embargo, el peso de los compromisos profesionales se imponía.
una realidad de la que ni siquiera el más dedicado de los padres puede escapar. Desafortunadamente tendré que ir a trabajar hoy. Algunas emergencias en la oficina, explicó, su expresión mezclando decepción con responsabilidad. Pero eso significa que tendrán la casa solo para ustedes. Piensen en algo divertido para hacer juntos, ¿está bien? Su voz llevaba la esperanza de que la ausencia pudiera ser necesaria para un acercamiento entre Luca e Isabela. Después del anuncio, Carlos se preparó para salir, dejando tras de sí un silencio tenso. Luca observaba a su padre ponerse los zapatos y arreglarse el traje, cada movimiento un recordatorio de la creciente distancia emocional que sentía, no solo con respecto a Isabela, sino ahora, dolorosamente, también con su padre. Cuando Carlos finalmente salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí, el silencio que se instaló en la casa era casi palpable. Poco después la quietud se rompió con el sonido del timbre. Isabela, con un suspiro de irritación por tener su mañana interrumpida, se dirigió a la puerta. Al abrir, encontró a doña Clara, cuya expresión de preocupación no pudo ocultar al ver a Isabela en lugar de a Luca o Carlos. «Buenos días, querida. Solo quería ver cómo está Luca después de anoche», dijo doña Clara, su voz desbordando la preocupación que la había mantenido despierta buena parte de la noche. Isabela, sorprendida y descontenta con la presencia de doña Clara, respondió con frialdad: «Luca está bien. Y estamos ocupados ahora, así que no es un buen momento». Su respuesta fue rápida, con el objetivo de terminar la conversación y desalentar cualquier intento de intromisión en la vida familiar que intentaba construir. Doña Clara, sin embargo, no era de las que se alejan fácilmente, especialmente cuando se trataba del bienestar de Luca. «Entiendo que tengan sus planes, pero como vecina y amiga de la familia, me preocupo por el niño. Pasó la noche en mi casa, ¿sabías? Parecía bastante afectado». La mención de la noche anterior hizo que Isabela frunciera el ceño, una mezcla de sorpresa y disgusto pasando por sus ojos. No sabía», admitió con reluctancia, la incomodidad evidente en su postura. «Pero Carlos y yo estamos manejándolo. No necesitas preocuparte». Doña Clara, notando la resistencia de Isabela pero aún determinada a dejar claro su punto, insistió suavemente: «Solo quiero que sepan que estoy aquí para ayudar. Luca es como un nieto para mí. Por favor, dile que puede contar conmigo para lo que necesite». Después de un breve e incómodo silencio, Isabela agradeció con palabras que sonaban más obligatorias que sinceras. «Se lo diré. Ahora, si me disculpas». Con eso cerró la puerta, dejando a doña Clara afuera, aún preocupada, pero sin más opciones para intervenir. Isabela regresó al interior, la mente agitada con las implicaciones de la visita inesperada. «Le dije a Luca que pasara la noche afuera, no en la casa de cualquier otra persona. ¿Quién se cree que es doña Clara? Espero que no sea otra que vaya a complicar mis planes». Esta nueva información añadía otra capa de complicación a la ya tensa dinámica familiar. Al cerrar la puerta detrás de sí, dejando a doña Clara y sus preocupaciones afuera, Isabela sintió una mezcla de irritación y alarma. La revelación de que Luca había pasado la noche fuera, especialmente en casa de doña Clara, sin que ella o Carlos lo supieran, encendió una chispa de ira que no pudo contener. Respirando profundamente, pero con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Isabela caminó hacia la sala, donde Luca la observaba, todavía escondido en la escalera, intentando procesar la conversación que acababa de escuchar. «Luca», su voz resonó por la casa, más alta y severa de lo que pretendía. «Necesitamos hablar. Ahora». La autoridad en su tono dejó claro que no era una solicitud, sino una exigencia. Luca, dándose cuenta de que no tenía escapatoria, bajó las escaleras lentamente, cada paso aumentando su ansiedad sobre lo que vendría a continuación. Tan pronto como Luca llegó a la sala, Isabela comenzó su interrogatorio, su voz cargada de acusaciones. «¿Por qué fuiste a la casa de doña Clara anoche? ¿Crees que puedes simplemente ir a la casa de otra persona sin decir a nadie y no habrá consecuencias?» Su frustración era notoria, pero la falta de comprensión sobre los sentimientos de Luca solo ampliaba el abismo entre ellos. Luca, sintiéndose acorralado e injustamente tratado, intentó defenderse.
Solo no sabía a dónde ir después de que me echaras de mi propia casa de esa manera. Estaba pasando frío afuera y doña Clara me acogió. Murmuró, pero sus palabras fueron rápidamente sofocadas por el aumento del tono de Isabela. Eso no es excusa, Luca. Estás poniéndonos a todos en una situación difícil. Tu padre confió en mí para cuidar las cosas mientras él está fuera y así es como me lo agradeces. Su voz se elevaba cada vez más, las palabras convirtiéndose menos en una preocupación por Luca y más en una afirmación de su propio control y autoridad dentro de la casa. La discusión escaló rápidamente, con Isabela cada vez más alterada, elevando su voz a un nivel que Luca nunca había visto antes. Él retrocedió, impresionado por la intensidad de la ira de ella y sintiéndose cada vez más aislado e incomprendido. La falta de empatía de Isabela y su incapacidad para ver la situación desde la perspectiva de Luca solo sirvieron para solidificar la sensación de desamparo del niño. Mientras la discusión alcanzaba su clímax dentro de la casa, Carlos estaba en el coche, de camino al trabajo, cuando un pensamiento lo golpeó. Mi celular. Había olvidado su teléfono en casa, un desliz raro que ahora lo obligaba a volver. Girando el coche en la próxima calle, Carlos aceleró de vuelta a casa, preocupado por la reunión que no quería perder, pero también secretamente aliviado por tener una excusa para verificar cómo Luca e Isabela estaban manejándose. Al llegar a casa, Carlos bajó del coche, su mente aún enfocada en la reunión perdida y en el celular olvidado. Sin embargo, su atención fue rápidamente desviada por la vista de doña Clara saliendo de su puerta. La extrañeza y la preocupación lo invadieron simultáneamente. Doña Clara la llamó, la sorpresa evidente en su voz. ¿Qué hacía aquí? La expresión de doña Clara era una mezcla de preocupación y determinación, un claro indicativo de que había algo importante que sentía la necesidad de compartir. Carlos, percibiendo la seriedad de la situación, se preparó para escuchar lo que doña Clara tenía que decir, su mente ahora completamente alejada del trabajo y del celular olvidado. El encuentro inesperado entre ellos esa mañana prometía revelaciones que podrían cambiar completamente el curso de los eventos en la casa de Carlos y Luca. Doña Clara, con una mezcla de excitación y firmeza en su voz, comenzó a contarle a Carlos todo lo que había sucedido la noche anterior y esa mañana, desde el momento en que Luca buscó refugio en su casa hasta el malestar que sintió al dejar al niño regresar a un ambiente claramente hostil. Sus palabras eran medidas, pero cargadas de preocupación genuina, no solo por Luca, sino por la familia en su conjunto. Carlos no estaría aquí si no pensara que la situación es grave. Luca estaba destrozado anoche y ahora, con todo lo que está sucediendo. Antes de que Carlos pudiera procesar completamente la información que doña Clara le proporcionaba, un sonido perturbador proveniente del interior de la casa capturó su atención. Gritos agudos y palabras duras se chocaban contra las paredes de la sala de estar, atravesando la puerta frontal y alcanzándolos con fuerza. Sin dudar, Carlos corrió al interior de la casa con doña Clara siguiéndolo de cerca, ambos movidos por un sentido urgente de protección. Al entrar, Carlos se encontró inmediatamente con una escena que jamás imaginó presenciar. Isabela estaba de pie, su postura rígida de ira mientras lanzaba una serie de acusaciones e insultos contra Luca, quien se encogía en una esquina de la sala, claramente asustado y abrumado por la situación. Las palabras de Isabela, impregnadas de frustración y resentimiento, cortaban el aire como cuchillas afiladas. Tú eres la razón de todos los problemas aquí. Tu padre y yo podríamos ser felices si simplemente desaparecieras. Carlos, incrédulo ante la escena frente a él, intervino inmediatamente, su voz cargada de shock y incredulidad. Isabela, ¿qué crees que estás haciendo? Su entrada abrupta hizo que Isabela interrumpiera su ataque verbal, pero el daño ya estaba hecho. La expresión de Luca, mezclando miedo y desamparo, hablaba del terror de ese enfrentamiento. Doña Clara, aunque conmocionada, permanecía firmemente al lado de Carlos, lista para ofrecer apoyo. Carlos, aún intentando asimilar la situación, se volvió hacia Isabela exigiendo explicaciones. «¿Es cierto esto? ¿Expulsaste a Luca de casa anoche?» Doña Clara me lo ha contado todo. Isabela, al darse cuenta de la gravedad de sus acciones bajo la mirada furiosa de Carlos, intentó justificarse. «Carlos, no te enojes conmigo, solo estaba tratando de imponer algunas reglas.
Él necesita aprender a... Su voz se quebró, las excusas sonando vacías incluso para sus propios oídos. Carlos, cuya paciencia se había agotado y su confianza estaba traicionada, tomó su decisión. No, Isabela, esto va en contra de todo en lo que creemos, contra todo lo que esperaba de ti. No puedo permitir que mi hijo sea tratado de esta manera, en su propia casa. Su voz era firme, cada palabra marcando el fin de una ilusión que había mantenido sobre la vida que podrían tener juntos. Ella no puede quedarse, le hará tanto daño a este niño y a la memoria de su madre que será difícil mantener el orden en casa. Lo hará infeliz, dijo doña Clara, su voz baja pero llena de convicción, ofreciendo a Carlos el apoyo moral que necesitaba en ese momento. Carlos, después de un momento de silencio pesado, asintió. Isabela, necesito que te vayas, ahora. La decisión estaba tomada, irrevocable. La presencia de Isabela, que una vez creyó que traería felicidad y completitud a su familia, se había convertido en una fuente de dolor y conflicto. Isabela, enfrentando la realidad de sus acciones y las consecuencias que trajeron, recogió sus cosas en silencio, la indignación y el resentimiento aún ardiendo en su mirada. Pero no había espacio para argumentos. La decisión de Carlos era final. Con Isabela finalmente fuera de la casa, Carlos se volvió hacia Luca, sus ojos encontrando los del hijo en una mezcla de dolor y promesa de reconciliación. Luca, lo siento mucho por todo lo que ha pasado. Eres lo más importante para mí, y prometo que arreglaremos esto juntos. La sinceridad en su voz y el arrepentimiento claro en sus ojos buscaban de alguna manera aliviar la tormenta emocional por la que Luca había pasado. Mientras se acercaba para abrazar al hijo, Carlos podía sentir el peso del mundo aliviándose de sus hombros, aunque solo fuera un poco. Luca, aún conmocionado, se permitió ser envuelto por los brazos de su padre, encontrando allí un puerto seguro en medio del caos que había sido su realidad reciente. Doña Clara, observando la escena, sentía una mezcla de alivio y preocupación, sabiendo que el camino hacia la recuperación emocional de Luca y la reconstrucción de su relación con su padre aún sería largo. Después de la partida de Isabela, la casa que una vez había sido escenario de tensiones y desacuerdos comenzó poco a poco a recuperar su calor y acogida de antes. Carlos y Luca, ahora unidos por un nuevo entendimiento y respeto mutuos, se dedicaron a reconstruir la estructura familiar que había sido sacudida. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por diálogos sinceros y momentos compartidos, cada uno sirviendo como un ladrillo en la reconstrucción de la relación padre e hijo. Luca, ¿qué te parece si remodelamos el jardín juntos? Podría ser nuestro proyecto, sugirió Carlos una tarde, buscando no solo mejorar el entorno físico de la casa, sino también fortalecer el vínculo con su hijo. Me encantaría, papá, podemos plantar esos girasoles que tanto le gustaban a mamá, respondió Luca, con un brillo de entusiasmo en los ojos que Carlos no había visto en mucho tiempo. Este proyecto se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza para ambos, un recordatorio constante de que, incluso después de las tormentas, la belleza puede florecer nuevamente. En cuanto a Isabela, su partida fue un momento de profunda reflexión. Alejada de la casa y la vida de Carlos y Luca, tuvo la oportunidad de reconsiderar sus acciones y el impacto que tuvieron en las personas a su alrededor. Aunque la separación fue dolorosa, fue necesaria. Isabela, sola consigo misma, pensaba: ese niño, esa vieja realmente lograron separarme de mi querido Carlos. En fin, de todas formas, todos ellos están atrapados en recuerdos de una mujer que ya está enterrada, y eso solo me retrasaría. Mejor que me haya liberado. Ni siquiera ella creía en sus palabras, pero buscaba consuelo en cada letra. Doña Clara, la vecina sabia y bondadosa, continuó siendo una presencia constante y reconfortante en la vida de Carlos y Luca. Su casa permaneció un refugio seguro, un lugar donde Luca siempre encontraba oídos atentos y consejos valiosos. Ustedes siempre serán, de cierta manera, parte de mi familia. Se lo prometí a su madre, Luca, y lo cumpliré por todo el cariño que siento por la memoria de ella y por ustedes dos, decía ella con una sonrisa cálida que iluminaba el ambiente. Los meses pasaron, y la vida en la casa de los Martins encontró un nuevo ritmo, más tranquilo y armonioso. Carlos hizo un punto de incluir a Luca en todas las decisiones importantes, desde pequeñas reformas en la casa hasta cuestiones más significativas,
reafirmando su compromiso de mantener una comunicación abierta y honesta. Luca, espero que sepas que siempre puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. Carlos reiteraba frecuentemente, asegurando que su hijo se sintiera escuchado y valorado. Luca, a su vez, florecía bajo la atención y cuidado renovados de su padre. Su rendimiento escolar mejoraba y su sonrisa se hacía cada vez más frecuente. Un día, mientras observaban los girasoles meciéndose suavemente al viento en el jardín que habían reformado juntos, Carlos y Luca compartieron un momento de silencio feliz. «Papá, siento como si finalmente estuviéramos volviendo a ser una familia de verdad», dijo Luca, su voz llena de emoción. «Siempre hemos sido una familia, Luca, y siempre lo seremos. Solo necesitábamos recordarlo», respondió Carlos, abrazando a su hijo con todo el amor de un padre. La historia de Carlos y Luca es un testimonio del poder de la resiliencia, del amor incondicional y de la capacidad de perdonar y crecer juntos. Aprendieron que, no importa los desafíos que la vida traiga, enfrentarlos juntos los hace más fuertes. La partida de Isabela, aunque fue un periodo tumultuoso, resultó ser un paso necesario para que redescubrieran la esencia de la familia que habían construido sobre los recuerdos de amor, respeto y unión. ¿Qué te pareció esta historia? Considera dejar tu me gusta e inscríbete en el canal. Este apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo historias conmovedoras casi a diario. No olvides ver el video que está a punto de aparecer en tu pantalla. Nos vemos allí.